Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que se encuentren muy bien y hoy es un video que va a ser bastante entretenido porque vamos a ver muchas imágenes, imágenes interesantes, imágenes sorprendentes. Y antes de ver muchas otras informaciones que les quiero traer hoy y les voy a hacer unas lecturas también de unas fuentes muy buenas que encontré en internet respecto a las interpretaciones precisamente de esos objetos que no hemos podido identificar nosotros y mucho menos nuestros antepasados, nuestros ancestros podían darle un nombre a estos objetos. Por eso hoy los llamamos UAP u ovnis o UFOs, que son básicamente objetos no identificados. Quiero sobre todo agradecerle muchísimo a un usuario que acudió a esa convocatoria que yo lancé en un post en YouTube, convocándolos a dar sus interpretaciones acerca de esas visiones de Ezequiel, sobre todo de los carros de Ezequiel, esos carros que él veía en los cielos. Y bien, un inscrito que usa el seudónimo de Once me envió unos dibujos bien bellos por demás. Por ejemplo, este que estamos observando en este momento me gusta muchísimo porque él está interpretando como podría haberse visto ese momento donde los hijos de los Elohim ellos también, porque si son hijos de Elohim, son Elohim ellos también, se fijan en las mujeres, hijas de los hombres, porque estaban tobot, aptas para estar con ellos. Así que se cruzan con las mujeres de los humanos. Y ahí vemos esta escena que está en la técnica de tintas sobre papel, imagino. Me gusta mucho cómo contextualizó el lugar, porque seguramente Jonce conoce muy bien ese pasaje bíblico y tiene muy buena figuración. Yo lo veo desde el punto de vista como artista, porque también soy ilustradora, soy pintora y conozco las técnicas y puedo decir que él tiene muy buen dibujo, tiene su estilo en la figuración humana y de la figuración probablemente o seguramente no humana de los Elohim. Me gusta porque los dibujó más altos, muy fuertes, así seguramente eran ellos, pero me gusta porque tienen una figura muy parecida a la figura humana. De hecho, es una figura humana. Pero si vemos que sus rostros no están muy definidos. Y eso es interesante porque me viene a la mente cuando ellos se transfiguran, porque hay varios pasajes de los escritos antiguos donde los mal llamados ángeles cambiaban su aspecto. Y también hay unos textos extra bíblicos donde se narra que Jesús también cambiaba su faz, su rostro, se transfiguraba. Eso lo vemos en los escritos extra bíblicos hebreos. Así que me parece que Jonce interpretó muy bien a los Elohim. Los Elohim, yo he también tratado de imaginármelos, pero es muy difícil, a pesar de que hay algunas pistas de su posible aspecto, pues que eran distintos y digamos que hay descripciones de ciertas criaturas, pero en realidad no se está dando en ninguna parte una descripción clara de lo que, como se presentaban físicamente los Elohim. Me gusta mucho este Ruaj, porque este es un bellísimo Ruaj que nos interpreta aquí Jonce. Bellísimo, muy bueno este dibujo. Tiene esta inclinación, seguramente como se movían. Tiene una especie de campo de energía, porque yo puedo ver en estos anaranjados y amarillos como una especie de campo energético. Y me gusta muchísimo que lo hizo, es tecnológico, pero sin embargo es arcaico al mismo tiempo. Tiene estas cuatro, cuatro figuras que deben ser las cuatro criaturas vivientes o algo así, puede ser como fusionadas en este objeto y tiene algo en la parte superior que de pronto un día él nos pueda comentar porque él no hizo ningún comentario
respecto al dibujo, pero me encanta, me gusta mucho, es bastante rico en elementos, tiene unas buenas texturas, está muy bello y hay un brillo abajo. Me viene en mente con estos brillos y estos rostros o estos elementos en los cuatro lados, como a los pequeños ruaj que salían de un gran ruaj. Bueno, ustedes saben que a nosotros, pues, en las traducciones nos han cambiado muchísimo el sentido de estos términos. De manera que, bueno, yo los incentivo a ustedes a que también imaginen un poco, que dejen volar un poco esa imaginación, porque la imaginación es importantísima. No se trata de mentirnos, no se trata de inventarnos mentiras para mentirle a otros, pero se trata de poner a funcionar un poco nuestra creatividad, porque la necesitamos para poder también empujarnos un poco más allá de las cosas. ¿Saben por qué? Porque nos han configurado una realidad a la cual nos hemos acostumbrado y cuando la mente se acostumbra, se acomoda y está ahí cómoda y no hace el ejercicio de pensar, ¿y si hubiera sido así en vez de lo que me dicen? Por eso me gusta como un poquito chuzarles un poco la creatividad y que vayan un poco más allá de la narración oficial. Y bien, quiero agradecerle muchísimo a Jonce por haber respondido a esa pequeña convocatoria que hice. Y en realidad la hice también con la intención de ir indagando dentro de los suscritos y no suscritos, las personas que vienen al canal, quienes tienen de pronto un talento y la técnica también que se requiere, porque seguramente en futuro voy a necesitar personas que puedan ilustrar mis videos y pues me gustaría mucho que pudieran manejar también animación y dibujo. Bueno, no sé, yo aceptaría propuestas de, obviamente me imagino dibujo digital y quizás también inteligencia artificial porque pues tiene muy buenos mecanismos de realismo. Me gustaría muchísimo entonces más adelante empezar a recibir propuestas de personas que puedan recrear ciertos escenarios que yo no encuentro por ninguna parte y quiero empezarle a dar ya más personalización a mis narraciones, de manera que espero en futuro, yo tengo que ir haciendo mi alcancía, ir metiendo mis ahorritos porque esos trabajos, pues seguramente, no sé cómo está el mercado ahorita, en ese sentido estoy muy desactualizada, pero yo esperaría propuestas más adelante. Ahora vamos a analizar, ya que estamos hablando de imágenes y hemos visto la que nos envió Jonce, que me encantaron. Voy a hacerles ver unos artículos muy interesantes y se los voy a leer porque pues la información está buenísima. Yo ya les había hecho un video acerca de la historia de los ovnis en la historia, perdón la redundancia. Este es el diariodecultura.com. Yo les dejaré el link para que lo puedan visitar y se titula OVNIs en el arte, las obras más controversiales con naves voladoras en la historia. Bueno, aquí en la imagen que nos está mostrando ya como encabezado, pues la primera imagen es bastante controversial porque estamos viendo últimamente unas estelas y unos fragmentos de piedras con incisiones o grabados y con glifos, pues tan figurativos y tan claros de naves y extraterrestres como los que hoy día dibujamos, pues que uno se pone a pensar, bueno, son dibujos muy modernos. Entonces, yo dudaría sobre la primera. Esa está pendiente por verificarse porque veo que abundan esas imágenes y pues muchas o todas son fake. En cambio, las otras son reales, confirmadas, están en la historia. Estos, por ejemplo, que vemos aquí, que son unos glifos que se encuentran en Australia y están datados del 174.000 años antes de Cristo.
Era una sociedad cazadora y vivieron en ese lugar en el 174.000 antes de Cristo. Ahí vemos pues las pinturas, los glifos que han dejado en esas cuevas que tienen unas figuras rarísimas. Y la interpretación que se les ha dado por parte de los investigadores es de espíritus de la lluvia y las nubes, que fueron los creadores de la vida en la tierra. Además, tenían poderes especiales como causar inundaciones e intensos relámpagos. Claro, pues si eran unos individuos que podían manejar quizás con su tecnología también muchas cosas de la naturaleza y crear ciertos fenómenos naturales como hoy lo hacemos nosotros también, porque nosotros podemos hacer llover, podemos hacer también muchas cosas. Entonces, seguramente ellos que ya viajaban interestelarmente lo podían hacer. Y para los indígenas de ese lugar, pues eran dioses, obviamente. O eso es lo que dicen los estudiosos más bien, que ellos pensaban que eran dioses y les decían dioses. Pero aquí estamos viendo algunos dibujos de las cavernas de Chhattisgarh de la India. Miren qué interesantes. Estos dibujos también dejan mucho que pensar. Están datadas con 10.000 años de antigüedad. Y entre las figuras se distinguen formas que remiten al fenómeno ovni. Es indudable. Además, esos extraños seres antropomorfos, muy raros, ¿verdad? En Italia, por ejemplo, dice aquí, se encuentra el Valle de Valcamonica, protegido por la UNESCO y posee alrededor de 200.000 petroglifos que van del Neolítico a la Edad de Hierro. Me encantaría que los publicaran más a menudo. Aquí escogieron uno muy particular, porque ustedes ven allí esas formas bien raras y se ve un objeto bastante extraño, por decir poco. Y esa figura antropomórfica tiene una forma que nos recuerda muchísimo también como a los astronautas. Por ejemplo, entre ellas se encuentran algunas que han sido tomadas entre estas pinturas por los abonados a la teoría de los antiguos astronautas, obvio, como expresiones de seres de otros planetas, por la forma de casco que se ve en sus cabezas, aunque para los arqueólogos son solo una expresión de un ritual. Yo que les he dicho aquí en el canal, todo para ellos son rituales. Pero igual hay que tener en cuenta esa posibilidad, ¿no? En el continente americano de Estados Unidos a Argentina, cuevas en Mendoza y La Rioja, también existen notables ejemplos de figuras que resultan desconcertantes. Por solo nombrar algunos casos, en Utah, en Barrett Canyon, dentro del Parque Nacional, y Canyonlands, se hallan una serie de dibujos en piedra con caracterizaciones antropomorfas. Se pueden dar cuenta de esos seres antropomorfos tan extraños, pero pues si nosotros lo vemos en una película de ciencia ficción, pues tendría totalmente sentido. Lo extraño es ver esas figuras en ese contexto. Eso es lo que realmente extraño. Bueno, aquí vemos una de las piedras de jade talladas que fueron encontradas en las cavernas de Puebla. Como hay tanto interés por parte de pues, los coleccionistas y personas que están en busca de objetos que prueben, o bueno, simplemente objetos antiguos, pues no sé, yo dudaría de la autenticidad de esta pieza, habría que examinar. El problema es que en el caso de la piedra no sirve la prueba del carbono 14. Hay que analizar, obviamente, los restos orgánicos que hay alrededor, pero, y bueno, y la capa donde se encuentra y todo, pero no lo sé. Habría que ver la autenticidad de estas piezas. Aquí hay algo muy interesante. El primer libro que se conoce con algún tipo de figura discordante con su época es el Prodigiorum Liber del siglo IV, donde se lee en Aenariae, mientras que Livio Trozo promulgaba las leyes al comienzo de la guerra italiana. Al amanecer llegó un ruido tremendo en el cielo y un globo de fuego apareció en llamas en el norte.
En el territorio de Spoleto, un globo de fuego de color dorado cayó a la tierra girando. A continuación, parecía aumentar de tamaño. Se levantó de la tierra y ascendió al cielo, donde se oscureció el sol con su brillo. Se giró hacia el cuadrante este del cielo. Así describió Julio Obsequens el suceso ocurrido alrededor del año 91 a.C. Obsequens fue un escritor romano que vivió durante el siglo IV después de Cristo y del que nada se sabe salvo que es el autor del libro de los prodigios, una recopilación de textos provenientes de la obra de Tito Livio. La obra impresa por primera vez por el veneciano humanista Aldo Manuzio en 1508 reúne diferentes sucesos extraordinarios y sobrenaturales ocurridos en la historia de la actual capital italiana entre los años 249 a.C. y 12 a.C. Aquí vemos esta maravillosa ilustración del libro de los prodigios que, entre otras cosas, queridos amigos, ya lo pedí, obviamente no el original, una copia me llegará y estoy muy contenta y apenas llegue se las haré, se las enseñaré y hablaremos al respecto y la revisaremos porque ojalá esté esta ilustración maravillosa, donde vemos estos objetos que hay uno que se está como incendiando y está cayendo. Otra de las aseveraciones que relacionan a la publicación con el fenómeno ovni son algo así como una especie de arma o un misil se levantó con un gran ruido de la tierra y se elevó en el cielo. Estamos hablando de una narración de algo que ocurrió en el 42 antes de Cristo o cuando Murius C. y L. Valerius eran cónsules en Tarquinia hacia la puesta del sol, un objeto redondo como un globo, una ronda o escudo circular, tomó su camino en el cielo de oeste a este. El 100 antes de Cristo. ¿De qué podría tratarse, queridos amigos? Estamos hablando de una época donde no había drones, donde no había globos aerostáticos, donde no había satélites, así que no podemos decir que se tratara de un objeto hecho por los seres humanos. Estamos hablando de una época donde la gente andaba a caballo y al máximo en carros tirados por caballos. Así que pues no les queda otra salida que pensar que se trate de un escrito supersticioso que se creó con la intención de crear miedo en la población como herramienta de manipulación por parte de la clase dirigente. Esa es la explicación que se da de parte de los estudiosos formales. Sin embargo, un trabajo cuantitativo reciente de Alberto Daniel Annunziato de la Universidad Autónoma de Entre Ríos asegura que solamente un 8% puede ser considerado una invención, o sea, prácticamente es verdad todo lo que ahí dice, según esta persona. Lo que estamos viendo ahora se encuentra en la Archibasílica de San Juan de Letrán, dentro del Estado Vaticano. Se encuentra una caja, es una caja relicario que ha despertado a lo largo del tiempo diferentes especulaciones. Pues si ustedes ven las imágenes entenderán por qué. Aquí vemos una imagen que parece como el bautismo de Jesús con los ángeles allí, Juan el Bautista. Luego vemos la imagen del nacimiento, porque ¿qué es esto? Sí, es como el nacimiento. Aquí vemos el toro, la vaca, José, María. No, en realidad se debe ver de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces aquí está la escena del nacimiento de Jesús, está la escena del bautizo, arriba está la escena de la crucifixión, luego está la escena donde aquí debería seguir acá. Vemos algo extraño. Yo creo que esta escena está hablándonos de cuando llegan por él, porque si ustedes ven aquí hay un objeto no identificado. Vemos a María, tal vez María Magdalena, vemos los ángeles y vemos este extraño objeto. ¿A qué podría parecerse? ¿Era la tumba?
Aquí abajo vemos una puertecita que parece, esto sí podría ser como la tumba o la entrada al lugar donde estaba esa tumba y vemos digamos, al fondo este objeto y pareciera aquí como si estuviera realizando una abducción. Se están llevando a Jesús. Y esto se realizó en el siglo sexto o séptimo. Interesante, amigos. Bien interesante este relicario. Y entonces entre estas imágenes vemos ese extraño objeto que se eleva con una cúpula y con diferentes entradas o ventanas, desde donde sale un haz de luz. Bien interesante, en realidad. Luego acá tenemos una ilustración que aparece en el libro de las buenas costumbres del francés Jacques Legrand. Se retratan las virtudes aquí, las virtudes cristianas, la castidad, la precaución, la mansedumbre, la justicia, la moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Pero si ustedes se fijan, allí en el cielo hay un objeto esférico, me atrevería a decir, no solo redondo, no solo circular, es esférico. Obviamente en esa época pues la perspectiva no estaba muy desarrollada, pero además, como para reafirmar la presencia de este objeto, hay unos hombres en la colina que se están sorprendiendo, están mirando esa gran esfera. Y es curioso porque si ustedes agrandan la imagen en el cielo y se fijan en lo que podrían ser estrellas, en realidad no son estrellas. Además, estamos de día, es un cielo diurno. Y miren esas iluminaciones tan raras allá atrás. Yo diría que esa gran esfera es la nave nodriza y las luces son objetos que salen de esta, porque tienen una forma bien rara y no son nubes, queridos amigos, y pues tampoco creo que sean estrellas en un cielo diurno. Al menos eso pienso yo. Es bien interesante porque no sé si recuerdan eso que yo les he contado aquí en el canal. Cuando Ezequiel mira hacia arriba y ve que dentro del efá hay una mujer y luego ve otro efá con otra mujer adentro. Este efá tenía una tapa metálica, pues a mí me parece muy parecido esta imagen a ese efá. Esta imagen es una ilustración realizada en 1338 para que la tengan presente. Luego tenemos a los Anales Lauricenses Mayores, un libro que data del siglo XII, pero cuenta historias desde el siglo VI, con una imagen en la que aparecen dos objetos con una estética de nave espacial moderna. Incluso parecen moverse a partir de un sistema de combustión, o sea que se alcanza a ver algo como de propulsión, aunque la lectura oficial de la ilustración dicta que serían cometas o meteoritos. Aquí se está hablando de cometas o meteoritos, pero fíjense bien en la figura central que está rodeada por esta, digamos, por el dibujo que quiere representar la propulsión o el movimiento. Hay un objeto allí y tiene como unas ventanitas o unas cosas muy particulares. No sé si ellos hayan visto la caída de un meteorito y lo hayan interpretado así. El texto dice, y el mismo día, mientras ellos, los sajones, se preparaban para otro asalto contra los cristianos que vivían en el castillo, la gloria de Dios, ¿a qué le recuerda la gloria de Dios? Al Kabod, ¿no? La gloria de Dios se manifestó encima de la iglesia de la fortaleza. Aquellos que estaban observando en la plaza exterior, muchos de ellos siguen vivos hoy. Dijeron que vieron algo que parecían dos grandes escudos llameantes de un color rojizo que se movían alrededor de la iglesia. Yo no conozco un meteorito que se mueva alrededor, que rodee una iglesia. Y esto lo explica la obra de autores desconocidos, que relata a modo de memoria histórica los asuntos más importantes durante los reinados de Pipino el Breve, Carlomagno y su hijo Luis I el Piadoso. No podrán decir que estos eran unos ufólogos delirantes, porque en aquella época pues no se hablaba de ufología ni de los antiguos astronautas. De manera, amigos, que aquí claramente hubo un avistamiento y hubo varios testigos.
y fue además puesto por escrito. Además, por la manera de escribir, se especula que este texto haya sido realizado por personas cercanas al rey, o sea que no estamos hablando de algún borrachín que estaba pasando por ahí y tuvo una alucinación. Ahora fíjense bien en esta imagen de la Madonna de San Giovannino, pintada durante el Renacimiento y que hoy puede apreciarse en el Palazzo Vecchio, Florencia. Se desconoce quién fue el autor de este óleo sobre lienzo, aunque los especialistas manejan dos candidatos posibles, Sebastiano Mainardi o Jacopo del Celaio. La presentación de María con su hijo y un pequeño San Juan ha sido un tema bastante popular en esta época del arte. Botticelli, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel hicieron sus versiones, pero esta posee una particularidad. A la derecha de la cabeza de María, aquí lo podemos ver bien, hay un extraño objeto volador en el fondo. Fíjense bien, me gusta mucho esa ampliación que realizaron, se puede apreciar bastante el color y claramente el pintor quiso nuevamente verificar que el observador se diera cuenta de que ahí había algo porque pone a esta personita que está observando ese objeto, o sea, el pintor nos lleva hacia el observador que está ahí y hasta su perro está observando algo allá arriba y nos conduce la mirada hacia ese objeto que al inicio pudo haber pasado desapercibido como una nube, que no es una nube, porque está en colores muy oscuros y además tiene estos rayos de luz o de energía claramente hechos con esa intención. Y de lo que no se habla aquí es de estas luces a la izquierda o a la derecha de la Virgen. En la parte superior hay unas luces bastante parecidas a las que vimos rodeando ese globo, que se podría tratar también de unas pequeñas naves. O sea que claramente ya había avistamientos en esta época. Aquí, por ejemplo, hay una pieza que se elaboró para conmemorar el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, aunque la interpretación de la figura de donde se desprende el haz de luz depende de a quién se le pregunte. Para los seguidores de ovnis, esto lo dice ahí el artículo, es claramente una nave. Para los religiosos, es un grupo de ángeles girando en torno a un círculo de nubes. Está muy bien la aclaración. Así es, efectivamente, esto lo interpretamos cada uno desde nuestro modo de pensar, desde nuestro punto de vista, y pues ellos lo interpretan como un milagro. No sé cómo interpretarían el anterior y el anterior y el anterior. O sea, estamos hablando de milagros o realmente ellos nos están contando, estos pintores, que había unos fenómenos que se presentaban en aquellas épocas y lo dejaron allí. Muy bien interpretado. Aquí nuevamente vemos en una obra llamada El triunfo del verano, donde no hay una explicación tan sencilla. Se trata de un tapiz datado en 1538 que se realizó en Brujas, Bélgica, y representa la ascensión de un gobernante al poder. En la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de Baviera. Ya aquí estamos viendo lo que nos está señalando esta flechita y ya vemos unos curiosos objetos al fondo. Esta pieza decorativa posee a la izquierda como a la derecha varios objetos con forma de sombrero. Pues eso queda al criterio del observador de qué se trata. Son muy parecidos a los que vemos hoy día. Tienen esa forma. En la Basílica de Notre-Dame de Beaune, en Borgoña, Francia, fue erigida en el siglo XIII y cuenta con elementos góticos y renacentistas, pero no es su arquitectura lo que más atrae la atención del turismo religioso y los curiosos en general, sino que alberga una preciosa tapicería del siglo XV. Aquí en este tapiz titulado La vida de la Virgen, que se encuentra en la Basílica de Notre Dame, podemos ver al fondo nuevamente estas formas de sombreros. Está claramente oscura, hechos con pintura oscura, o sea que no se trata de una nube. ¿Qué podría ser, según ustedes? Esta otra, por ejemplo, es bien interesante. En Transilvania, Rumania, en el monasterio medieval de Sighisoara,
se encuentra una extraña pintura que cautiva a los turistas. Ya sabrán por qué si ven esta imagen. Es impresionante. Si bien la forma del objeto que sobrevuela la iglesia puede ser el de un ovni, la de un ovni, para Nicolae Tészula, gerente del Museo de Historia Sighisoara, la obra es una interpretación del cielo, ya que el establecimiento sufrió 2 incendios durante su historia. ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? Yo ahí veo una nave y parece que ha sido golpeada porque está, tiene fuego. Sí, abajo hay un edificio incendiándose, pero no tiene nada que ver con el objeto que se está incendiando arriba. ¿No será que está relacionado ese incendio con el objeto que se está cayendo probablemente porque sufrió una avería o porque fue alcanzado por algún arma y se está quemando y de pronto cae e incendia esta iglesia? Pues amigos, ya queda en ustedes lo que cada uno quiera pensar. Y aquí tenemos la ilustración del Utsuro Bune de Nagahashi Matajiru en Japón. Hay 3 textos que describen experiencias con el Utsuro Bune, bote hueco en japonés. Allí se relatan el aterrizaje de un objeto misterioso que se encontró a la deriva frente a la costa de la provincia del Hitachi del este de Japón en 1803. Juzguen ustedes, amigos, vean la forma, es impresionante y se dice que llegó ¿de dónde? Del cielo. Y así, amigos, vean, hay muchos ejemplos en la India, en Japón. Aquí hay uno de Rusia, en Italia, en Francia. ¿Cuántos testimonios podemos recoger? Son tantísimos, son muchísimos. A mí me encantaría traérselos todos, pero tendría que ser un video de 10 horas. Y aquí tenemos uno bien interesante. Esta historia es la leyenda del globo divino de Cumaná. Este artículo se los dejo para que lo lean porque me encantó y habla de un singular evento parecido al ocurrido en Cumaná. Tuvo lugar el 4 de noviembre de 1697 sobre Hamburgo, en Alemania. 2 ruedas brillantes navegaron sobre el cielo del puerto, según narraron numerosos testigos. Y aquí estamos viendo la ilustración de eso que sucedió. 2 grandes ruedas brillantes, dice acá, en el 1697 en Alemania. Ahora, esta historia interesantísima ocurrió en España durante el siglo XVI y se desarrolló durante la conquista del Nuevo Mundo. Ahí estaban los españoles buscando las riquezas y bueno, organizando la colonia que estaban empezando a organizar. Y en esas crónicas, en una de las primeras crónicas del Nuevo Mundo, que estuvo a cargo del padre jesuita José Cassani entre 1673 y 1750, que él era un astrónomo, matemático, historiador, ingeniero militar e inquisidor, y además uno de los fundadores de la Real Academia Española. Pues esta persona, entre sus muchas publicaciones, destacó su historia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada en la América. Es una descripción y relación exacta de las gloriosas misiones en el reino, llanos, Meta y río Orinoco, publicada por primera vez en España de 1741. Esta compilación de historias, basada en las aventuras y desventuras de los padres jesuitas en territorio de las Indias en el Nuevo Mundo, ha sido un importante documento de estudio de historiadores e investigadores que abarcó el territorio norte de las Indias, Venezuela y Colombia. Vean qué interesante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó allí como para que Marta nos traiga pues esta historia que ya hemos visto bastante en el colegio, nos la repiten y nos la repiten? El problema es que no nos cuentan estas otras historias que son bien interesantes, pero las tienen ahí escondiditas hasta que alguien va y esculca y escarba y miren lo que encuentran. El saliente gobernador de Cumaná, don Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, había ordenado la construcción del castillo de Santa María de la Cabeza sin la autorización del Consejo de Indias, debido a los continuos ataques que sufría la ciudad
tanto de indios como piratas. Este envió una carta a su sucesor Fernández de Angulo comentando sobre los feroces ataques indígenas, pero también menciona un detalle que resulta intrigante tanto para el nuevo gobernador como para los investigadores históricos. Ojo, atención, abro comillas. En Cumaná, señor, nos divertimos mucho. Si no fuera por el hambre que pasamos, yo aconsejaría a vuecencia que obtenga de su real majestad el cargo que yo desempeño. Concluía, de cuando en vez nos asaltan los bárbaros, pero un globo los llama a capítulo. Perdón, o sea, él está contando ahí que se divierten, pero que les da, también sufren el hambre y que él debería como sustituirlo. Y así bota la bomba como si nada de que un globo los llama capítulo. Un globo. Qué raro. Sigamos. Fernández de Angulo se refería a un evento local de origen desconocido, ocurrido en Cumaná sin especificar la fecha y muy conocido por todos en aquel remoto rincón del Imperio Español. Las personas hablaban de una especie de globo de origen divino que aparecía en los momentos más difíciles durante los ataques de los indígenas y estos aterrorizados terminaban huyendo. Y es que durante esos años, con mucha frecuencia, los caribes, asociados incluso con piratas franceses, asaltaban a los poblados, matando a los religiosos y a los indios que allí vivían, saqueando los graneros e incendiando los pueblos de la costa oriental. Tampoco vamos a creer que era fácil para los españoles y que no les pasaba nada. Muchas leyendas fantásticas comenzaron a circular desde el mismo momento en que aquel nuevo continente fue descubierto. Bueno, es interesante esto de la leyenda del globo, de qué globo hablaría esta persona, por qué un globo por ahí, pues curioso, ¿verdad? Pero dejémoslo en incógnita y quizás ustedes ya hayan visto esta ilustración que yo también he usado en el canal muchas veces. Me gusta muchísimo. Aquí en este sitio llamado espaciomisterio.com nos está contando que en la primavera de 1561 tuvo lugar en Nuremberg, Alemania, un extraño incidente en los cielos. Hubo una batalla aérea de WAPs esféricos. Al amanecer del 14 de abril de 1561 sucedió algo muy extraño en los cielos de Nuremberg. Los vecinos de esta ciudad alemana contemplaron asustados una suerte de batalla aérea. Sobre sus cabezas se estaba desatando una danza errática de orbes, cruces, cilindros y la aparición de un gran misterioso objeto negro con forma de flecha. El artista local Hans Glasser reprodujo incluso lo que parece un aterrizaje forzoso en los límites de la ciudad. Debió de ser tal el impacto que dejó el fenómeno que inmortalizó la escena junto a una descripción detallada de lo que aconteció aquel día. Dice así: en la mañana del 14 de abril de 1561, al amanecer, entre las 4 y las 5 de la mañana, se produjo una terrible aparición en el sol, que luego fue vista en Nuremberg, en la ciudad, ante las puertas y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en medio del sol dos arcos de medio punto de color rojo sangre, como la luna en su último cuarto. Y en el sol arriba y abajo, a ambos lados, el color era sangre. Había una bola redonda de color ferroso, en parte opaco, en parte negro. Asimismo, a ambos lados, y en forma de toro alrededor del sol, había bolas de color rojo sangre y otras bolas en gran número, unas 3 en fila y 4 en cuadrado, también algunas solas. Entre estos globos, nuevamente vemos ese término, claro, era lo que ellos conocían. Se veían algunas cruces de color rojo sangre, entre las cuales había franjas de color rojo sangre, volviéndose más gruesas hacia atrás y maleables por delante como varillas de carrizo, que estaban entremezcladas, entre ellas dos grandes varillas,
una a la derecha, otra a la izquierda, y dentro de las varillas, pequeñas y grandes, había 3, también 4, y más globos. Aquí está hablando de globos, de esferas, de color rojo, de color ferroso, color oscuro, cruces, o sea, algo con forma de cruces, algo con forma de flecha, cilindros. Él describe con las palabras, con el lenguaje que puede, unos objetos o un fenómeno en el cielo que difícilmente podría esta persona entender y pues que a nosotros también nos cuesta mucho trabajo imaginar algo así. Y además hace el dibujo. Es hermosísimo este dibujo y aquí vemos adjunto unas fotos de avistamientos porque nosotros hoy ya contamos con cámaras fotográficas. Bueno, amigos, les hice un breve recorrido por todas estas obras de arte, imágenes, dibujos, de interpretaciones, de avistamientos y nos damos cuenta que desde la prehistoria hasta hoy no se han detenido los avistamientos, o sea que no se han detenido las visitas de estos visitantes de otros lugares. En nuestra historia hay muchísimas cosas que no hemos podido explicar y a veces podemos confundir un fenómeno con el otro y mezclar. No sabemos si se diferencian, si están relacionados. Nos cuesta mucho trabajo nosotros con nuestras herramientas porque las personas que tienen la posibilidad de tener la información desde los inicios hasta la actualidad de todo lo que ha sucedido y toda esa información clasificada que tienen los gobiernos, pues ellos deben tener una visión mucho más clara de las cosas que sucedían y que están sucediendo hoy. A nosotros nos toca como rasguñar las piedras para poder entender, para poder reunir un poco de información. Muchas gracias de nuevo a Jonce por haber compartido sus dibujos con nosotros y cada día me están llegando libros nuevos, como por ejemplo este que les quería presentar, el de Francesco Espósito, titulado El Apocalipsis de Jesús, el Apocalipsis de Jesús. Lo conseguí porque Mauro Biglino lo aconsejó, pude ver un poco la reseña que ellos realizaron en el canal oficial de Mauro Biglino y me interesé y dije, lo voy a tomar y obviamente ustedes saben que cuando yo empiece a estudiarlo, a leerlo, pues les traeré la información a ustedes, no crean que no les voy a contar. También obtuve es una compilación de Giovanni Nanni de Le Antiquità di Veroso y otros autores antiguos. Veroso, yo ya les he hablado aquí en el canal, que era un historiador caldeo y me encanta porque, bueno, sí, no es que sea una belleza de edición, pero no importa, son fotocopias porque los originales son libros antiguos. Entonces, se puede perdonar que algunos renglones estén como, no están muy definidos o hay manchitas, pero está en un italiano antiguo, porque no es el italiano moderno que uno lee hoy. Es como cuando nosotros vemos el castellano, es nuestro idioma, pero eh, antiguo. Entonces nos damos cuenta que hay diferencias, hay realmente diferencias, pero lo entiendo y pues también lo voy a estudiar y cuando encuentre esas partecitas interesantes de las cuales yo les he hablado aquí en el canal ya en algunos videos, pues seguramente les haré llegar esa información. No se preocupen que muy pronto les traeré más reseñas, les traeré bibliografías. Estoy en este momento trabajando muchísimo porque quiero traerles también traducciones y las traducciones me toman mucho tiempo, créanme que las traducciones son bastante tediosas también porque pues a veces las personas no vocalizan muy bien, no tienen una dicción muy clara, de manera que es un poco difícil y a veces uno se puede quedar hasta dormido porque pues tienen de pronto
como una cadencia un poco monótona, en fin, son cosas del lenguaje, de manera que pues me tomará un poco de tiempo, pero yo tomo todos los apuntes de todas las sugerencias que ustedes me dan y poco a poco les iré trayendo toda esa información. Y bueno, amigos, no me alargo más, yo les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel.